Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, siempre que me preguntas que cuándo, cómo y dónde, amor, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Hola a todos, les saluda Katia N. Varillas desde San Francisco, California, Estados Unidos de América. En esta oportunidad tengo el honor de hacer el lanzamiento virtual del libro La Puerta de los Suspiros, obra literaria de la escritora, poeta, declamadora y conductora de radio por internet, Diosma Patricia Davis. El título de esta obra, dice la autora, que para ella hay otra dimensión más allá de esa puerta que aún está cerrada. Una dimensión que todavía no llegamos a captar, pero que nos desestabiliza de solo pensar que cuando se entra en contacto con nuestra vibración, habitamos su mundo y nunca más nos alejamos de él. Esa dimensión está ahí traspasando el umbral de esa puerta y desde ahí se acerca, nos hace suspirar y nos susurra. Vamos a conocer un poco de la autora Diosma Patricia Davis. Es oriunda de la capital federal de Argentina. Nació un 20 de junio del año 1958
hija de madre italiana nacida en Venecia y padre argentino, descendiente de galeses residentes en Ciudad de Gaimán, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Desde niña se sintió atraída por el mundo de las artes, las letras, la pintura, el dibujo, la escultura y la historia. Pintaba paisajes y retratos que regalaba a gente conocida de su familia. Siendo joven, estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, debiendo interrumpir sus estudios cuando tenía cursada la mitad de la carrera por causas de índole familiar impostergables. Estudió idioma italiano en la Dante Alighieri. Su incursión en las letras vino desde 2012, en que comenzó a participar en grupos poéticos de internet. Gracias a la invitación de poetas españoles como Paco Ayala y Milagros Rubio. Más adelante intervino en antologías poéticas y poemarios internacionales a través de su participación en la comunidad poética Versos Compartidos que dirige Sandra Blanco de Montevideo en Uruguay, además de participar en otras antologías internacionales y obtener premios y menciones en concursos y eventos. En radios online realizó colaboraciones como declamadora en diversos programas como en Tus Impresiones, en Top Radio de Yolanda Quirós de Orlando, Estados Unidos, en Pensamientos al Aire y Melodía Universal de Milagros Rubio de España por Top Radio, Radio Eldora y Rincón de Estrellas en La Musa Poeta de Marcela del Carmen Rioseco por Radio Ecos Poéticos de Marta Lombana, en Cómplices de Letras y El Arte del Encuentro por Virtual Radio de España y Radio Magic de Pablo Yebra y Ramonica, en Radio Alfa Omega de Iván Cosme de México para Letras y Voces del Corazón, en Radio Ilusión de Emilia Argumanes para Poesía en Luz de Luna de Gloria Martínez. Realizó micros culturales y de humor para Radio 33HF, Estéreo Digital en programa Sociedad Romántica y Súbete a la Radio de Juan Ricardo Zagardía. Realizó un programa en Radio Versos Compartidos de Sandra Blanco en 2017 titulado Amores en el Recuerdo, conduciendo junto a otra poetisa y conductora, Mariana Potosí de Argentina, y actualmente crea, conduce y produce dos programas culturales, uno para Radio KNB de Katia N. Varías de Estados Unidos llamado Cápsulas Culturales y otro para Radio RAO de Iván Cosme de México que se denomina Besos de Terciopelo. Interviene en revistas literarias digitales como Azahar de José Luis Rubio Zarzuela de España y En Tinta de Marcela del Carmen Rioseco de Argentina. Algunos de sus premios fueron en 2 ocasiones el Estrella del Sur de Uruguay y Grandes Mujeres 2019 de Argentina. La dedicatoria del libro La Puerta de los Suspiros dice lo siguiente: a todos los seres sensibles que ven más allá de lo que se ve. A mi madre, Irma Valdicera de Davis, que siempre estuvo conmigo. A mi padre, Mansell M. Davis, que en cortos momentos me dio todo su afecto. A mi hermana Liliana Bruna, que me dio su amor eterno. A mis hermanos Lina Marta y David Claudio, por todo lo bueno que me brindaron pese a las distancias y al destino. A mis buenos amigos que me apoyan, me contienen y me alientan. Sobre todas las cosas a Dios, que me sostiene y es el pilar de mi existencia. La autora. La Puerta de los Suspiros de Diosma Patricia Davis contiene 16 relatos cortos en donde se mezcla suspenso, ficción y realidad. Podría decirse a veces realidad. En la mayoría de los casos se presenta una situación como de retorno, ¿no? Como una situación de un déjà vu anunciado. Los escritos de Diosma Patricia Davis están muy a la altura. Es por eso de que de estos 16 acápites, de estos 16 relatos, voy a dar lectura solamente a 3 de ellos, no porque hayan sido los que más me impresionaron, sino los que he escogido al azar después de haber leído los 16
relatos cortos de ficción y suspenso. Espero que sean de su agrado y que lo disfrutemos al máximo y aplaudamos al autor. Diosma Patricia Davis es una de las autoras contemporáneas, una de las autoras de actualidad, ¿verdad? Es versátil en su escritura y pues esperamos de que tengamos la anuencia de poder escuchar buena literatura. Gracias. Seguimos, continuamos. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare di sì, scegli tutte le stelle più brillarelle che c'hai e un friccico di luna, tutto per noi. Fai e senti che è quasi primavera, dai li meglio grilli per fa cri cri, prestami il ponentino più malandrino che c'hai. Roma, reggimi il moccolo stasera. Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano, fammi di no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'hai, nascondeme la luna, se non so qua. Fammi scordare che è quasi primavera, tienmi una mano in testa per dire no, smorza quel venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma non fa la stupida stasera. Scorda che è quasi primavera, tienmi una mano in testa per dire no, smorza quel venticello, stuzzicarello che c'hai. Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. Roma non fa la stupida stasera. A continuación, el texto 2, titulado
el antifaz. Fernando conocía a Rosemary por la red de internet. Él vivía en Buenos Aires y ella en París. La joven solo dejaba ver sus enormes ojos a través de un bello antifaz de tul y terciopelo negro. Él estaba fascinado con el brillo de esas pupilas y el diálogo cada vez se hacía más íntimo. Sin querer, él se enamoró perdidamente de ella y ella también de él. Rosemary siempre le decía que adoraba sus ojos, pues le traían hermosos recuerdos de su adolescencia. Fernando quería conocerla personalmente. Solo conocía su disfraz. Un día decidió viajar a su país. Ella le dijo que tenía un compromiso importante, por lo que en esa fecha no sería fácil hallarla en ese sitio. Él pensó en viajar igual y darle una sorpresa, ya que disponía de varios días para quedarse, y allí mismo igual se encontrarían en algún momento, aunque sea por pocas horas. Estando en París, intentó comunicarse varias ocasiones, llamando continuamente a su móvil y no pudo hallarla. Se hospedó en un hotel cercano a su domicilio y, cansado de intentar, fue hasta su casa. Lo recibió un anciano. Curiosamente, su mirada le hizo pensar en su abuelo, a quien nunca conoció y de quien él sabía por su familia que heredaba sus ojos. Allí le preguntó por Rosemary. El anciano se sorprendió y le inquirió sobre cómo obtuvo esa información. Él le contó cómo la había conocido. Entonces el señor lo hizo pasar y ofreció un café y se puso a conversar con él. Le dijo que allí no vivía Rosemary, que él vivía solo y que increíblemente tuvo una novia en su juventud que se llamaba así, a la que jamás olvidó. Le mostró fotos de su adolescencia. En una de las fotos, todos sus amigos estaban disfrazados y una de las muchachas con antifaz era igual a ella. Le contó que Rosemary murió en 1960. Fernando se conmovió. No entendía quién podía estar jugando con todo eso. Regresó a los pocos días a su ciudad, abatido y aturdido por haberse encontrado con esa realidad tan extraña. Cuando llegó a su casa, se dirigió a su cuarto, encendió la computadora, buscó su chat y vio sorpresivamente que se había borrado. Algo en su interior le decía que fuese a buscar un viejo álbum de fotos que le había dejado su madre, ya fallecida hacía algún tiempo, como recuerdo de toda su familia. Comenzó a hojear y ahí estaba su abuelo en sus últimos años. Misteriosamente, su fisonomía era igual a la del señor que lo recibió en esa casa de París. En todas las fotos sonreía, con una sonrisa franca y una mirada clara, feliz, diáfana. Siguió mirando y de repente se detuvo. Encontró en las viejas fotos a un muchacho igual a sí mismo, con sus mismos ojos, abrazando a una chica que, por lo poco que se podía ver por el antifaz que llevaba, era muy bonita. Acercó la foto a su vista y pudo ver que sus ojos eran exactamente iguales a los de Rosemary. Detrás de la foto encontró un escrito de puño y letra de su madre que decía: «Aquí está mi padre en su juventud, en un baile de disfraces, con su recordada novia de entonces, Rosemary, a la que nunca más volvió a ver después de esa noche, tras un accidente que le quitó la vida siendo tan joven». Perplejo y con un intenso frío que le recorría todo el cuerpo, volvió al cuarto donde estaba su computadora, pensando que quizás podría haber un problema de conexión y pudiese con suerte hallar el chat, poder comunicarse y aclarar todo. Se sentó y trató de conectarse, pero no lo logró porque había una interferencia en su señal. Con gran desánimo abandonó el intento. Se dirigió hacia la cocina para prepararse un café, pero un escozor lo dominó y lo hizo volver sobre sus pasos. Retornó a su cuarto. Cuando entró, giró su vista y pudo observar sobre un gran espejo en la pared que de uno de sus bordes colgaba un antifaz de tul y terciopelo negro y aún se movía como si recién alguien lo hubiese colocado. Debajo de una boca dibujada con un beso de labial carmesí se leía:
volví desde mi mundo, una vez más, a mirar el color de tus ojos en los que dejaste solo para amarte. Champagne per brindare a un incontro con te che già eri d'un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi t'accompagno, se vuoi la scusa più banale è rimanere soli io e te. E poi gettare via il perché, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, vi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia. Ma io devo festeggiare la fine d'un amore. Cameriere, champagne. Relato 6. El caballo del gringo. Le decían el caballo del gringo porque su dueño era alemán. Solía dejarlo pastar en esos campos rodeados de arboledas que no tenían dueño conocido. Su porte era imponente, su galope era veloz, su andar elegante. Muchos visitantes del pueblo dan cuenta de haberlo visto alguna vez. Su historia data de hace algunos años. Era un caballo muy bien cuidado y amado por su dueño, un señor que había llegado de Europa al continente americano y se radicó en las afueras de la capital de Argentina, en una estancia al sur de la provincia de Buenos Aires. Llegó con su esposa, una señora de origen austríaco que estaba muy delicada de salud, y al poco tiempo de instalarse en el país, el gringo, como le llamaban, quedó viudo y no volvió a recomponer nunca más su vida sentimental y familiar.
Como no habían tenido hijos, se aferró a un hermoso caballo que cuidaba con gran dedicación. Todos los días llevaba a pastar a su querido Siegfried, que fue bautizado con ese nombre como homenaje a uno de sus abuelos más amados. Después de emprender carreras al galope, que era algo que adoraba, se lo veía retozar entre la hierba, estaba verdaderamente feliz. Para el alemán era como si fuese un hijo, pero encarnado en un espíritu animal. Era su gran compañero que lo acompañaba en muchas horas de melancolía. Con la pérdida de su amada esposa, el alemán se sentía perdido y gastaba sus horas de soledad en incontables veladas de juego. Así se entretenía, aunque su vicio cada vez más lo llevaba a poner en peligro el futuro de muchas de sus pertenencias. Quería luchar contra ese mal, pero no podía. Se veía desbordado por la pasión del juego. De vez en cuando su necesidad de afecto, aunque fuese de a ratos, lo llamaba y amanecía en algún lugar retirado del pueblo bajo las caricias amantes de alguna bella campesina. Pasaba el tiempo y su afición al juego se transformaba en una adicción de la cual le costaba salir. En una de esas noches, con una apuesta, perdió lo que tenía ahorrado y también mucho más de lo que ganaba. Ya había perdido su vehículo, que era lo que más necesitaba para desplazarse y era muy importante por su trabajo de corredor de comercio entre los distintos pueblos. Le pidió a su acreedor una prórroga en el tiempo para hacer efectivo su pago, pero éste no aceptó y le puso un plazo. Llegó el tiempo en que se tenían que encontrar y cuando se vieron, al no llegar a entenderse, comenzó una gran discusión que terminó en pelea. El gringo no podía entregar su dinero en el plazo señalado. No llegaron a un acuerdo y se enfrentaron tan fuertemente que en esa conversación el otro le terminó infiriendo ofensas y amenazas y le dijo que si no podía pagar con dinero, entonces le entregara su caballo, a lo que el alemán se negó rotundamente. Se retiró el contrincante profiriendo insultos y diciéndole que no tendría más contemplaciones con él y que le daba plazo hasta la mañana siguiente. Ante esto, el gringo decidió desaparecer por un tiempo, al menos hasta que pudiera hacerse del dinero y pagar su apuesta, prometiéndose a sí mismo que dejaría el juego definitivamente. Estaba en eso, preparando su caballo, cuando el acreedor, habiéndose percatado de lo que pudiera suceder, volvió a la casa del alemán y al verlo queriendo huir comenzó sin más una balacera. El caballo trató de impedir que le haga daño a su dueño, lo protegió con su cuerpo interponiéndose al contrincante y ahí éste le acertó un disparo que a simple vista no se pudo visualizar, pero que a Siegfried lo hirió gravemente. El gringo siguió respondiendo con disparos y el otro hombre se vio herido y abandonó por el momento la contienda, regresando a su casa. Aprovechando la instancia, el alemán logró escapar montado en su caballo. Ignoraba que su fiel amigo estaba malherido. Después de andar un rato, se internaron en medio de una frondosa arboleda que solo ellos conocían, y al final de la misma llegaron hasta una cabaña abandonada con un cuarto precario de techo de pajas en el fondo que bien podía servir como establo. Ahí se refugiaron los dos. El gringo le acercó a su caballo agua de un pozo antiguo que estaba cerca de la cabaña. Luego el alemán vio la herida de su caballo y pensó que tenía un médico veterinario cerca, a unas 10 cuadras de allí, pero en ese momento era muy tarde, había poca luz y no era seguro para caminar tanto trecho. Resolvió que a la mañana siguiente, ni bien despuntar el alba, iría al pueblo a traer a su amigo para que asistiera a su caballo. Le dijo a Siegfried que descansara tranquilo, que él cuidaría de su salud. Lo acarició y él le respondió con una mirada profunda y tierna como agradeciéndole. Allí el gringo dejó descansar a su caballo hasta la mañana siguiente. En la madrugada, la resistencia del caballo flaqueó y éste se entregó a un profundo y letal sueño, cayendo a uno de los costados entre el pasto que había en el establo.
Por la mañana, el gringo salió a verlo y de repente se sorprendió al observarlo tirado, tieso y sin vida. El alemán se arrodilló y se golpeó el pecho porque no se había dado cuenta de que su caballo estaba mortalmente herido. Se sacó el sombrero y con lágrimas en los ojos le rindió un último homenaje a su querido y fiel amigo. Desde ese día se veía al dueño de Siegfried como si hubiese perdido la razón. Muchas veces se lo vio llamándolo. Él creía escuchar su galope cada vez que se sentía acercar el paso de algún caballo y siempre a lo lejos lo llamaba, perdiéndose su grito en la lejanía con la angustia de saber que a su andar guerrero nunca más lo iba a escuchar. Poco tiempo después contaron que el gringo murió de tristeza. Hay gente que suele soñar con el gringo y hasta lo llega a ver junto a Siegfried, que sigue pastando en medio de su soledad. Muchas noches en esa ruta dan cuenta de que se escucha el clamor del gringo a lo lejos llamando a su caballo: Siegfried, Siegfried, compañero de mi vida, mi buen amigo, ¿cómo es que te fuiste? El caballo aparece cada vez que alguien tiene un peligro y es como un ángel de la noche que llega con su hidalguía y a todo galope arremete contra el mal y el dolor. Tanto los forasteros como los vaquianos del lugar se preguntan si se puede ser real que él siempre pase por allí. Es como una señal del cielo para las almas que no tienen consuelo, para rescatar a los seres olvidados que quedaron solos sin que nadie los pueda guarecer. Ahí entonces aparece de la nada Siegfried, en plena soledad, en medio de un camino desolado, cuando ya se pierden las esperanzas. Es como si fuese un ansiado espejismo que con su gallardía arremete contra el odio, la incomprensión, contra la maldad del hombre y con sus armas de fidelidad y destreza le hace frente y sale victorioso en su propia carrera sin obstáculos que lo impidan. Luego, cuando pasa el peligro, silenciosamente se va para que su recuerdo e imagen siempre vivan. En el medio del silencio, algunas noches se escucha el silbido del gringo llamando a su caballo. Se llega a percibir su suave relincho y su andar sereno en el trote por las calles empedradas del pueblo. Por instantes se puede sentir el roce del movimiento de las crines y el batir de los lacios de su cola golpeteando fuertemente en la tranquera de su estancia. Noi che perdim pace o sonno, non ci dicimmo mai perché. Vocca che vasa non ne vanno, non so sti voccoine. Pure te chiama e non risponde, per far dispietta a me. Tenim așa così anima e cuore, non ce lasciamo più manco per un'ora. Sto desiderio te me fa paura, campa con te, sempre con te, per non morire. Che c'è, dici ma fa parola amare, io bene può campare con un respiro, si smania pure tu per chi sta amore. Tenim așa così anima e cuore. Forse sarà che ho chianto dolce, forse sarà che bene fa
quando mi sento più felice. Non è felicità, specie se a volte tu mi dici distratta verità. Te me fa paura, campa con te, sempre con te e non morire. Che c'è, dici ma fa parola amara, si ho bene o può campare. Chi sta amore tenim lascia così anima e cuore tenim lascia così anima e cuore. Texto 14. Entre lilas. Entre lilas, violetas y jazmines me arrojó la madrugada. Sentada al borde del ventanal frente al mar comencé a esperarte. Me apoyé firmemente en el marco para no perder mi equilibrio. El agua impertinente llegaba hasta mí y tocaba mis piernas entre chispas que me alborotaban como el champán. El mar parecía querer contarme algo que yo no sabía. Impaciente, la espuma me golpeteaba suavemente con caricias y hasta en un momento mis labios llegaron a tocar su beso. En eco, un rumor decía claramente tu nombre. Solitario se iba perdiendo de a poco en la lejanía. Tal vez me estuviese develando el secreto de que tú y el mar eran uno solo y latían juntos, o que quizás te hubieses ido a esconder para soñar detrás de aquellos peñascos, o que estuvieses a salvo, protegido en el descuido de tu trasnoche por las rocas del acantilado en la playa. Los jazmines de mi portal destilaban fuerte su esencia. Las violetas y las suaves lilas tenían un color atrayente al desvelo de la luna. En el rojo de la madrugada, una intrépida brisa insistía. En el rojo de la madrugada, una intrépida brisa insistía, trayéndome partículas de mar. Casi estaba cayendo en sueño de tanto esperar, cuando una ola danzarina me despabiló y ya no quise dormir. Llegó hasta mí y con fuerza levantó el ruedo de mi vestido. Me paré de espaldas al ventanal enfrentando la brisa. Apoyé mis manos sobre mis piernas sosteniendo mi falda para que no volara con el viento y ahí quedé inmovilizada. Ya no pude caminar. Sentí fuerte la corriente marina que me arrastraba en torbellino flotando en el aire. A mi alrededor, como si tuviese vida, cantaba susurrando sonidos de amor. Sentí fuertes deseos de llegar al agua. Un rayo me iluminó en medio de la densidad y entonces pude percibir que una enorme ola me había llevado hasta la orilla. Con la fuerza de la marea pude sumergirme. Allí vi tus ojos incandescentes como los de un gato salvaje que me aguardaban desde mar adentro. Fui hacia ti nadando
llevada como un imán por la corriente. Así pude notar que mi cuerpo ya era distinto. Había algo diferente en mí que haría que mi vida fuese otra. Sin saber, me había transformado en sirena. Tal vez fuiste tú en complicidad con el mar que pactaste para que las olas nos hicieran encontrar en medio del todo y así pueda irme definitivamente contigo. La espuma me acompañaba, consintiéndome, besando toda mi piel perfumada en lilas, como adelantando tus besos. Ahí por fin te encontré y pudimos sentirnos, tocarnos, besarnos largamente. En el fuego del alba, tomados de nuestros cuerpos, juntos fuimos nadando y escapamos hacia lo profundo. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, siempre que me preguntas que cuándo, cómo y dónde, amor, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias.